Tenemos como siguiente invitado al abogado Ramón Mendoza. Ramón, como siempre, bienvenido a NEC Noticias. Buenos días. Bueno, gracias, Fernando. Buenos días a todos los oyentes y televidentes. Gracias por tu invitación. Bueno, Ramón, el Y, tema José Raúl Molino y la presentación de alegatos que vence este viernes. sí, Fernando, he estado cerca del tema. No voy a presentar alegatos, pero sí quería manifestar cuál es mi opinión sobre esto. Evidentemente, comenzando de atrás para adelante, evidentemente yo creo que la decisión del Tribunal Electoral no es inconstitucional. Ujú. Evidentemente aquí lo que ha ocurrido con esta demanda de inconstitucionalidad, que se produce lo que se llama una proposición jurídica polémica, Sí. porque no existe una norma básica que determine esto. Entonces, lo primero es que sí, la Corte es competente, ahí no hay nada que discutir. Yo no concuerdo a unos colegas que decían que solamente era. La Corte puede verificar este caso. Lo que hay que determinar es si realmente la decisión del Tribunal Electoral viola algún fundamento de derecho. Bueno, estoy hablando con Ramón Mendoza, abogado, sobre el tema José Raúl Molino y esta demanda de inconstitucionalidad Y yo presentada por la abogada Caramañites. A ver, Ramón Mendoza, vuelvo contigo. Ramón Mendoza, Bueno, a ver. lamento las fallas que hubo. Ok. Voy a repetirte, Fernando, que la intención de la Corte debe decidir si la decisión del Tribunal Electoral es inconstitucional. Como no existe una norma específica en la Constitución para el tema de la carencia de un vicepresidente, entonces la Corte tiene que hacer un ejercicio, ahí sí, jurídico, y analizar, sopesar qué daño puede ocasionar esta decisión del Tribunal Electoral. Pero esta decisión del Tribunal Electoral, si no se aplica, sí va a traer daños. ¿Cuál es el primer daño? Primero, es un hecho innegable que José Raúl Molino, quieran o no quieran, hoy es candidato a la vicepresidencia de la República, procedimiento legal que fue debidamente tramitado ante la autoridad electoral, que es la que tiene competencia para eso. O sea, Raúl Molino en este momento no es un ciudadano normal y corriente, es una persona que fue designada por su partido para correr en el binomio presidencial. La tesis que se esgrime por ahí y que el propio tribunal, yo no entiendo por qué el Tribunal Electoral en su decisión presenta dos escenarios, como dando cabida para que se origine todo esto, aduciendo que no se puede aplicar un artículo del Código Electoral que establece clarito, clarito que cuando hay designados Sí. ya vigentes y alguien desaparece, entonces inmediatamente el suplente se hace cargo. Entonces ellos hacen una diferencia entre suplencia y vicepresidente, aduciendo de que el mismo tribunal, aduciendo de que ellos no pueden hacer eso en función de que hay una limitante constitucional, porque la Constitución establece que debe haber un vicepresidente y un presidente. Pero entonces ahí es donde la Corte tiene que analizar qué está pasando. Sigo con Ramón Mendoza. Ramón, estabas hablando de la Corte Suprema de Justicia. Primero, debió haber sido admitida esta demanda. Y segundo, ¿qué debe pasar la próxima, bueno, cuando se decida esto? Como hay un vacío constitucional en ese sentido, la tesis ha sido de que la tesis ha sido que en la papeleta, dicen los que definen esta posición, pues, muy positivistas. Positivistas son aquellos que se apegan directamente al texto de la legalidad. Entonces establecen de que al momento en que no hay vicepresidente, existe una falla y que por tal razón, esa falla, ojo, esa falla es lo que provoca el acto de inconstitucionalidad del Tribunal Electoral. Pero yo creo que no es así por la siguiente razón. A ver. Primero, como decía, el licenciado Molino hoy por hoy no es un ciudadano normal y corriente, él es un candidato que fue debidamente tramitado a través de la ley electoral con el consentimiento y aprobación tanto de la ley electoral como de su partido. O sea, tiene lo que se llama una legitimidad. Entonces, esa legitimidad le faculta a él para ejercer sus derechos ciudadanos. Si la Corte en este momento, a mi juicio, impide que el señor Molino pueda correr como presidente de la República, le está coartando sus derechos ciudadanos, y el derecho ciudadano solamente se pierde, de acuerdo a la Constitución, por dos motivos: por la renuncia implícita o tácita o por una sanción penal.
Entonces ya de por sí este acto, a mi juicio, implicaría una limitación de los derechos constitucionales, la ciudadanía, el ejercicio práctico de la ciudadanía del licenciado Molino. Por otra parte, también va a traer la conculcación, ahora sí, de los derechos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque él está actuando como un ente político y en consecuencia las normas constitucionales establecen que hay libertad de sufragio, que las personas tienen todo el derecho a escoger a sus candidatos y que el Tribunal Electoral y la Constitución, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, deben ser garantes de que ese ejercicio político se desarrolle. Así que si al momento que la Corte dice, no, usted no puede porque no aparece en la papeleta, entonces usted no puede participar en las elecciones, lo cual a mi juicio es totalmente incorrecto, porque no solamente están violando derechos subjetivos constitucionales del licenciado Molino como candidato, sino que le están limitando sus derechos ciudadanos y a su vez van a afectar derechos ciudadanos de la gran mayoría de votantes que quieran participar en elecciones para votar a favor del licenciado Molino. Claro. Por otra parte, esa tesis de que porque no aparece en la papeleta habría un acto inconstitucional. Respetando la opinión de los colegas, en la Constitución no aparece el término papeleta por ningún lado. Por ningún lado, absolutamente. Ahora, que las funciones del presidente no pueden hacerse sin la vicepresidencia es totalmente falso. ¿Por qué? Permítame aquí leer la misma Constitución que la tengo aquí. ¿Por qué? Porque las funciones del presidente... Sí, las funciones del vicepresidente son muy... La propia Constitución establece que por ningún lado la Constitución dice que la función Sigo teniendo problemas con... del señor... Bueno, desgraciadamente tengo problemas con la señal del licenciado Ramón Mendoza, donde estaba explicando... Presidente con su vicepresidente. Sí. Bueno, voy a información comercial. Entonces, que esto se hace, pues, imposible. Ramón, gracias sí, no se puede. por esta participación. Fernando, a ver, se está restableciendo. Vamos a ver. Estabas hablando de las funciones del vicepresidente. ¿Cuáles son? Y según la propia Constitución. O sea, lo que te quiero decir que es mentira, eso que dicen que no puede haber un presidente sin vicepresidente, porque cuando se define órgano ejecutivo, dice, el órgano ejecutivo está compuesto por el presidente y sus ministros. El artículo no establece vicepresidente por ningún lado. Luego sigue diciendo la Constitución que el presidente ejercerá sus funciones por sí solo o, en algunos casos, con sus ministros. No menciona al vicepresidente de la República, lo cual significa que eso de estirar la norma constitucional para decir que si no aparece un vicepresidente no puede haber un presidente, eso de acuerdo al propio texto constitucional, a mi juicio no aparece porque la misma Constitución establece que el presidente actúa solito. Claro. No necesita al vicepresidente. No. Sí, es más, el domingo que entrevisté al licenciado, al doctor Juan Manuel Castulovich, que leyó esta norma, es decir, las funciones del vicepresidente es la que les asigna el presidente y reemplazar al presidente, nada más. Sí, yo le llamo a esto funciones orgánicas y funciones funcionales. Funciones funcionales porque tiene las funciones que son inocuas, como dijo el doctor Molino Mola, realmente el vicepresidente es un invitado de piedra, y son orgánicas cuando el presidente de la República le da algo que hacer, las 3 funciones adicionales que tiene eso, o lo sustituye al presidente de la República. Claro. Ahora, ¿qué pasa si no hay vicepresidente? También la Constitución establece que en el caso que no haya vicepresidente, se va a escoger entre los ministros. O sea que realmente no hay ningún problema que impida el ejercicio del gobierno de un candidato que vaya sin un vicepresidente, claro, porque el contexto constitucional suple esas deficiencias. Aparte de eso, la Corte tiene que prever que no se violen los derechos ciudadanos, tanto de los votantes como de los postulados. Claro. En consecuencia, la Corte tiene que hacer un balance de esto y entender qué daño político se produce si suspenden la candidatura del
licenciado Mulino. Eso que tiene que analizar la Bueno, Corte. además que sería No que si no- un golpe a la democracia y algunos los han catalogado como un intento de fraude y de pues, anticipado. Es que los jueces no solamente tienen que interpretar la norma literalmente, Fernando. Los jueces tienen que hacer, como dice la palabra, juicios. En este caso, este es un problema político. ¿Qué significa político? Manejo del poder y de la legitimidad de la población. Entonces, eso es lo que tiene que vigilar la Corte. La Corte no tiene que, es que no aparece una papeleta y no. Lo que tiene que analizar la Corte es si la presencia del licenciado Mulino como candidato a la presidencia afecta o no afecta derechos políticos, tanto del propio candidato como de los electores. Claro. Porque esa es la función. La función de la Corte Suprema es casualmente garantizar el ejercicio del sufragio libre, no limitarlo, porque al momento que impiden que un candidato no vaya, entonces evidentemente hay una limitación, no lo pueden negar, hay una limitación, porque los adherentes del licenciado Mulino no podrían votar, y el licenciado Mulino como candidato legítimamente determinado por la ley tampoco podría participar. Entonces la Corte tiene que balancear. Es como cuando el médico tiene que amputarle una pierna al paciente para que el paciente viva o dejarlo con la pierna puesta. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la Corte. Aquí lo que tiene que entender la Corte, que lo que priva es el factor del beneficio político y, como bien acabas de mencionar, que el sistema democrático funcione. ¿Qué problema tiene que la gente vaya a la urna a votar por el licenciado Mulino o no? ¿Cuál es el problema? Si ese casualmente es el ejercicio político, ese casualmente es lo que tiene que defender la Constitución para que todos tengamos ese derecho. No que porque no aparece una papeleta, porque no dice que es vicepresidente, cuando sabemos perfectamente que la propia Constitución subsana ese detalle de que tenga o no tenga vicepresidente. Yo creo que aquí es estirar demasiado el criterio para irse a un concepto meramente formalista, positivista, literal, de que porque no aparece en la papeleta no puede ir. No, no, señores. Yo creo que aquí la Corte y quiero decirle algo a los oyentes y a los televidentes. Yo no pertenezco a ningún partido, ni conozco personalmente al licenciado Mulino, nada de esto. Yo lo hago simplemente como abogado con una preocupación ciudadana. ¿Por qué? Porque esa posición de una corte que no respete los derechos ciudadanos, ojo, derechos ciudadanos, entonces evidentemente estamos en una situación grave. Porque esa es función de ella, de la corte como organismo, cuidar la Constitución para que la Constitución a su vez garantice el ejercicio de los derechos ciudadanos. No le conculquen los derechos a la gente por un cuento de que no aparece en la papeleta, porque no, porque sabemos que eso no es así. O sea, para resumir, Fernando, a mi juicio, el licenciado Mulino tiene toda la legitimidad para hacerlo. Creo que el Tribunal Electoral cometió un error en ese bendito resuelto que hizo. ¿Por qué? Porque plantea que dos tesis, cuando el propio Código Electoral tiene una norma clarita que podrían haber aplicado por analogía, es decir, aplicarla al caso de la vicepresidencia, porque la ley le permite a ellos exclusivamente interpretar y aplicar la ley electoral. ¿Qué le impedía a ellos decir, señores, vamos a aplicar por analogía lo que dice este artículo, que es clarito, que dice que en caso de que un candidato ya elegido, un postulante, no pueda ir a la candidatura principal, el suplente ocupa su posición. Eso se aplica para alcalde, para representante. ¿Por qué no se puede aplicar? Ah, no, lo que pasa es que el vicepresidente tiene funciones. Está bien, perfecto, perfecto que tenga funciones, pero también hace las veces de suplencia. Eso no lo pueden discutir, no lo pueden negar. El vicepresidente es un suplente, porque en un momento va a asumir las funciones del principal, ya. El hecho de que tenga unas funciones inocuas en la Constitución no impide, a mi juicio, que el Tribunal Electoral, por analogía, hubiera aplicado eso para solucionar el problema, pero lo dejó en el aire también, como que se lavaron las manos y lo tiraron para que la Corte en su momento se enfrentara a este problema. Así que yo le reitero a la ciudadanía, te reitero a todos los oyentes y televidentes, que mi posición es que no existe, haciendo un balance jurídico ahora sí, y analizando esto y aplicando los principios de derecho constitucional y de interpretación, yo creo que en este caso la balanza se inclina para efecto de que se permita que el licenciado Mulino pueda participar en las elecciones. Ya el pueblo que va a decidir, no es la Corte, como por ahí dijo el doctor Hoyo en un artículo. La Corte, las elecciones no se ganan en la Corte, las elecciones se ganan en las urnas. Sí. Entonces que vayan a las urnas. Ya, ¿cuál es el problema? Si el máximo, el gran beneficiario o afectado esto es la población panameña, los ciudadanos panameños que se le está conculcando ese derecho.
Así que yo creo, Fernando, que esa es mi posición y creo que concuerdo con algunos otros colegas en ese sentido y la Corte que entonces sí haga un ejercicio jurisdiccional, no que se ponga a interpretar las normas de manera exegética, o sea, interpretación literal, porque para eso entonces no los necesitaríamos. Solamente necesitaríamos a alguien que lea un artículo y diga que eso es lo que dice. Y esa no es la función de un jurista. El derecho está basado en principios y en este momento es cuando se requiere que la Corte Suprema haga un esfuerzo supremo para aplicar los principios que conlleven a qué? A que se cumplan los objetivos de una constitución, que es garantizar los derechos y beneficios de sus ciudadanos. Eso es lo que yo considero y espero que la Corte se ilumine y pueda ver esto y no venirse con el cuento de que no aparece en la papeleta o que no va a salir en la papeleta, porque ya eso sería Sí, un fraude. un estiramiento. Yo me reservo la palabra fraude por ahora, Fernando, pero evidentemente es una total deficiencia de orden jurisdiccional que perjudica, vuelvo a repetir, tanto los derechos del licenciado Mulino como candidato, como los derechos de la ciudadanía que han propuesto al licenciado Mulino bajo una base de legitimidad. O sea, Mulino no está inventado ahí. Y por otra parte, aquellos que dicen que también lo que pasa es que la Constitución dice que el presidente y vicepresidente serán elegidos en la misma forma. Eso es falso. ¿Y por qué es falso? ¿Hay alguna casilla en la papeleta electoral que haya que el electoral marque al vicepresidente? No, no existe. No existe. Yo no puedo escoger a otro vicepresidente si yo escojo un presidente. Entonces no se cumple esa premisa constitucional de que en los mismos términos que el presidente de la República. No, lo que quiso decir es que va amarrado ahí, va adjunto, pero nosotros no ejercemos el voto para escoger a un vicepresidente de manera directa. No existe esa casilla para marcar. Entonces no vengan con el cuento de que lo que pasa es que si no está ahí hay un vacío constitucional y se afecta. No se afecta a nada. El Estado sigue funcionando, el gobierno sigue funcionando. Y el señor presidente o los ministros pueden coger a alguien que haga las funciones de vicepresidente. Ya, no porque lo inventó Ramón Mendoza, sino porque lo dice la Constitución. Claro. Eso es lo que tienen que hacer, ya, tan sencillo como eso. ¿No? ¿Por qué se complican para efecto de complicar esta situación y crear una situación que puede ser socialmente complicada? Así es. Porque mucha gente se sentiría frustrada por el hecho de que ellos en su partido han escogido una persona que quieren que los represente en la contienda electoral. ¿Cuál es el problema? Déjenlo que, como dice el presidente Cortizo, déjenlo que corran. Sí. Que corran. No es la Corte la que va a determinar la conciencia electoral de los ciudadanos. Ese es un derecho individual de cada uno y ellos tienen que tutelarlo, no limitarlo. Eso yo creo que es básicamente el criterio que debería privar sobre la interpretación de esta decisión del Tribunal Electoral, Fernando. Así es. Ramón Mendoza, abogado, gracias por esta participación. Gracias, Fernando, por tu entrevista.